Se rieron de mí, como si yo fuera una extraña. No la mujer que los crió, no la abuela que les cantaba para dormir, solo una viejita con un abrigo viejo. Ay, mijo, si supieran cuántas lágrimas y sacrificios están cosidos en esa tela. Quizá esa noche nadie habría abierto la boca. Hey, mi nombre es Margaret Leland. Tengo 72 años. Y hasta aquella noche, yo pensaba que mi nieta Jessica todavía veía a su abuela con amor. Pero no, qué equivocada estaba, Dios mío. Era su cumpleaños número 25. Un restaurante elegante, lleno de globos dorados, música fuerte y muchachitas tomándose selfies cada 5 segundos. Yo no encajaba ahí, lo sabía. Pero fui porque era mi nieta. Porque una abuela siempre llega aunque le duelan las piernas, aunque no entienda la música, aunque se sienta fuera de lugar. Me senté calladita en una mesa del rincón con mi tacita de té. Miraba a Jessica sonreír y pensaba, mira nomás, cómo creció mi niña. Llevaba mi mismo abrigo de lana de siempre. Sí, ese viejo abrigo marrón que he usado casi 20 inviernos. No era bonito, no era moderno, pero era caliente, resistente, y estaba lleno de recuerdos. Ese abrigo estuvo conmigo cuando mi esposo Robert y yo apenas teníamos dinero para comer, cuando hacíamos entregas en una camioneta vieja bajo la nieve, cuando construimos nuestra empresa desde cero. Cada hilo de ese abrigo tenía historia. Pero esa noche nadie vio la historia. Solo vieron algo para burlarse. A media fiesta, Jessica llegó con 2 amigas. Traían copas en la mano y esa risa escandalosa de gente que cree que nunca va a envejecer. Una de ellas me miró y soltó: «Ay, Dios mío, miren a la abuela, full vintage vibes, en». La otra sacó el teléfono sin permiso. Clic, me tomó una foto. Jessica se acercó riéndose y dijo, suficientemente fuerte para que todos escucharan: «No le hagan caso. Mi abuela usa ese abrigo para todo. Está atrapada en los años 80, pobrecita». Y todos se rieron. Ay, mijito. Esa risa me cayó encima como agua helada. Yo sentía las miradas, los teléfonos grabando, las sonrisitas burlonas. No se estaban riendo conmigo, se estaban riendo de mí. Por un segundo, quería levantarme. Quería decirles algo fuerte. Quería exigir que borraran las fotos. Pero luego pensé, una abuela no rebaja su dignidad peleando con niños que todavía no entienden la vida. Así que solamente sonreí poquito. Dejé mi taza sobre la mesa y dije con calma, disfruta tu noche, Jessica. Y me fui. El aire frío de afuera dolía menos que ese restaurante. Caminé despacito hacia mi coche, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. Sentía el forro viejo bajo mis dedos y recordaba a Robert diciéndome, Margaret, compra algo que dure. La vida cambia rápido. Y vaya que duró. Cuando llegué a casa intenté convencerme de que no era importante. Son jóvenes, solo estaban jugando, no pasa nada. Pero entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un antiguo colega. Margaret, creo que necesitas ver esto. Abrí el video lentamente, y ahí estaba, Jessica, en plena fiesta, apuntándome con el celular mientras todos se reían. Y encima del video aparecía un texto enorme. Cuando el outfit de tu abuela es más viejo que la empresa donde trabajas. Y abajo, etiquetó no que es la empresa. Mi pecho se cerró, porque Jessica no trabajaba en cualquier lugar. Trabajaba en la empresa que su abuelo y yo construimos con nuestras manos, pero ella no sabía toda la verdad. Jessica pensaba que yo era solo una viejita anticuada con un abrigo viejo. No sabía quién era realmente la mujer sentada detrás de ese té. Y esa misma noche mi teléfono volvió a sonar. Era el cop de la empresa. Margaret, tenemos un problema serio. Los clientes ya están viendo el video. En ese momento, miré mi abrigo colgado sobre la silla y entendí algo muy doloroso. Aquello ya no era solo una burla familiar. Ahora, era una guerra entre la abuela y la dueña de la empresa. Walliser, esa noche casi no dormí, mijo. Me quedé sentada en la cocina mirando el abrigo colgado en la silla, como si Robert todavía estuviera aquí conmigo. La casa estaba callada, demasiado callada. Y cuando una casa se queda así de silenciosa, los recuerdos empiezan a hablar solitos. Preparé café temprano y me quedé viendo el vapor subir lentamente mientras pensaba en todo lo que habíamos vivido para construir aquella empresa. Ay, Dios, Jessica jamás entendería lo que costó levantarla. Cuando ese abrigo era nuevo, Robert y yo hacíamos entregas nosotros mismos. No había empleados.
No había oficinas bonitas. Solo una camioneta vieja que se apagaba cada 2 cuadras y 2 personas tercas soñando con algo grande. Había mañanas donde el frío me cortaba la cara mientras cargábamos cajas de tela antes del amanecer. Y aún así éramos felices, porque estábamos construyendo algo nuestro. Ese abrigo me protegía del viento mientras Robert manejaba con las manos congeladas. Todavía recuerdo su voz diciéndome, aguanta un poquito más, Maggie. Algún día todo esto valdrá la pena. Y sí valió. La pequeña empresa creció. Primero una tienda, luego 2, después oficinas regionales. Y antes de darnos cuenta, habíamos creado una compañía enorme. Pero Jessica nunca vio esa parte. Para ella, yo solo era la abuela del abrigo viejo. A las 8:15 de la mañana sonó mi teléfono. Ian Finch Co. Contesté despacio. Buenos días, Margaret. Su voz sonaba seria. Supongo que ya viste el video. Sí. Hubo un silencio incómodo. Después dijo, 3 clientes ya presentaron quejas oficiales. 2 mencionaron específicamente las burlas hacia personas mayores. Cerré los ojos un momento. ¿Qué recomienda Recursos Humanos? Alan respiró hondo. La política es clara. Debemos tratarla igual que a cualquier empleado. Ay, mijo, ahí fue cuando sentí el peso más duro de todos. No el de ser dueña, no el dinero, no la reputación, el peso de ser abuela. Porque una parte de mí quería protegerla. Quería decir, déjenla, todavía es joven. Pero otra parte sabía algo peor. Las empresas se destruyen cuando la familia cree estar por encima de las reglas. Y Robert siempre decía, si empiezas a doblar las reglas por amor, tarde o temprano todo se rompe. Así que respiré profundo y dije, no participaré en la decisión. Recursos Humanos manejará todo, sin favoritismos. Alan casi suspiró de alivio. Entendido. Minutos después llegaron los documentos de HR a mi correo. Y Dios mío, ojalá nunca hubiera abierto ese archivo. Porque aquello no era un simple error de una noche, era un patrón. Marzo Lesto advertencia por llegar tarde 5 veces en 2 semanas. Junio Lesto problemas con clientes por ignorar correos importantes. Agosto Chilis o mensajes burlándose de un cliente mayor porque todavía usaba máquina de escribir. Y ahora septiembre, el video, las burlas, la humillación pública. Me quedé mirando la pantalla con el corazón roto, porque entendí algo terrible. Jessica no respetaba a los mayores, nos veía como reliquias, como gente pasada de moda, como estorbos. Tomé el abrigo entre mis manos y acaricié una costura vieja cerca de la manga, y de repente escuché la voz de Robert en mi memoria. Si construyes algo valioso, tienes que protegerlo, incluso de la gente que amas. Las lágrimas casi se me salen, pero no lloré, porque los líderes no siempre tienen el lujo de romperse. A las 10:02 llegó otra notificación. La reunión formal de Recursos Humanos. Viernes 9 a.m. Jessica todavía no sabía nada. Seguramente seguía dormida, pensando que el video era solo un chiste viral. No tenía idea de que estaba a punto de perder mucho más que un trabajo. Esa tarde, Lidia de Recursos Humanos me llamó. Tenía esa voz tranquila de gente acostumbrada a dar malas noticias. Margaret, encontramos más reportes internos. Cerré lentamente mi laptop. Adelante. Una compañera afirma que Jessica se burló de la letra de un empleado mayor durante una reunión creativa. Otra pausa. También hay reportes de actitudes irrespetuosas hacia clientes de mayor edad. Ay, mijito, cada palabra me dolía más que la anterior, porque ya no estaba viendo a mi nieta. Estaba viendo a una joven arrogante que creía que la edad hacía menos valiosa a la gente. Y lo peor, era que ni siquiera entendía el daño que hacía. Lidia siguió hablando. Mañana será la reunión final. Ella podrá responder antes de tomar la decisión definitiva. Miré por la ventana. El cielo estaba gris, pesado, como si el mundo también supiera que algo iba a romperse. Esa noche Jessica me escribió un mensaje. Gracias por venir a mi fiesta. Grama perdón si mis amigas estaban locas, jajaja. Ni una palabra sobre el video, ni una disculpa. Ni siquiera entendía la gravedad de lo que había hecho. Solo respondí, te quiero, Jessica. Hablaremos pronto. Pero después de enviar ese mensaje, me quedé mirando el teléfono largo rato, porque en el fondo de mi corazón, yo ya sabía lo que iba a pasar al día siguiente, y sabía también que cuando Jessica descubriera quién era realmente la mujer del abrigo viejo,
Su mundo entero iba a cambiar. El viernes amaneció frío. De esos días donde el cielo parece pesado, como si algo malo estuviera esperando pasar. Llegué a la oficina más temprano de lo normal. Yo casi nunca iba allá. Después de retirarme del trabajo diario, prefería quedarme en casa tranquila con mis plantas y mis libros. Pero ese día no podía quedarme lejos. Entré al edificio en silencio mientras los empleados apenas comenzaban a llegar. Algunos me saludaban con respeto. Buenos días, señora Leland. Yo respondía con una sonrisa suave. Jessica jamás entendió por qué la gente me miraba así. Nunca preguntó, nunca tuvo curiosidad, porque cuando uno cree saberlo todo, deja de escuchar. Ahí tomé el ascensor hasta el último piso, directo a mi oficina, privada junto a la sala de juntas. Mientras caminaba por el pasillo vi la sala de recursos humanos en el tercer piso. La puerta estaba cerrada, pero detrás del vidrio opaco podía distinguir 3 siluetas: Lydia, Alan y Jessica, mi nieta. Respiré profundo y seguí caminando. No debía intervenir, ese era el trato. Me senté en mi oficina e intenté leer unos reportes financieros, pero era imposible concentrarme. Cada 5 minutos miraba el reloj: 9:05, 9:10, 9:15. Y mientras tanto, abajo, Jessica todavía seguía creyendo que aquello era solo una exageración. Más tarde Alan me contó cómo empezó todo. Jessica entró a la reunión cruzada de brazos, con esa actitud de niña consentida que piensa que nada puede tocarla. Ya sé por qué estoy aquí, dijo. Por el video. La gente exagera demasiado en Internet. Lydia mantuvo la calma. El video contiene burlas hacia personas mayores y además utilizó el nombre de la empresa públicamente. Jessica soltó una risita nerviosa. Ay, por favor, era un meme. Todo mundo hace eso. Alan deslizó un documento sobre la mesa. La política aplica para todos los empleados, sin excepciones. Jessica ni siquiera tocó el papel. ¿En serio van a hacer drama por esto? Ay, mijo. Todavía no entendía nada. Lydia entonces empezó a mostrarle las pruebas, las quejas de clientes, los screenshots, las advertencias anteriores, una tras otra, como ladrillos cayendo encima de ella. Y poco a poco, la seguridad de Jessica empezó a romperse. Yo no pensé que fuera tan grave, pero ya era tarde. Lydia habló con firmeza. Debido al historial previo y al daño causado a la reputación de la empresa, hemos decidido terminar su contrato inmediatamente. Silencio. Dicen que algunas palabras suenan como disparos. Esa fue una de ellas. Jessica se quedó congelada, como si su cerebro no pudiera aceptar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Alan mantuvo la voz seria. Seguridad la acompañará por sus cosas personales. Entonces Jessica explotó. No pueden hacerme esto, hablaré con la dueña, ella va a arreglar todo. Ay, Dios, si supiera. Alan y Lydia intercambiaron una mirada. La dueña está enterada de todo y se recusó del proceso para asegurar imparcialidad. Jessica se levantó de golpe. Entonces iré a verla yo misma. Arriba, yo escuché el sonido del ascensor llegando al último piso. Ding. Después, sus pasos rápidos en el pasillo. Tac, tac. Los mismos pasos que escuchaba cuando corría de niña por mi casa buscando galletas escondidas. Mi asistente apareció nerviosa en la puerta. Señora Leland, Jessica está aquí. Cerré lentamente la carpeta que tenía frente a mí. Mi corazón estaba tranquilo, triste, pero tranquilo, porque ya no había nada que esconder. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba ella, furiosa, con los ojos rojos, respirando rápido. Necesito hablar con la dueña ahora. Yo levanté la mirada lentamente y señalé la silla frente a mí. ¿La estás viendo, Jessica? Silencio. Ay, mijo. Nunca olvidaré esa cara. Fue como ver a alguien despertar dentro de una pesadilla. ¿Qué? Parpadeó varias veces. ¿Tú eres la dueña? Asentí despacio. Soy la dueña mayoritaria de esta empresa desde hace muchos años. Jessica soltó una risa pequeña, incrédula. No, eso no tiene sentido. Miró alrededor de la oficina, las fotografías antiguas, los reconocimientos empresariales, las imágenes de Robert y yo cuando empezamos con una sola camioneta. Todo estaba ahí. Siempre había estado ahí. Pero ella jamás miró realmente, porque la arrogancia vuelve ciega a la gente. Jessica me señaló con desesperación. Entonces puedes detener esto. Solo diles que cancelen todo. Negué lentamente con la cabeza. No, corazón.
Precisamente por eso no puedo hacerlo. Su rostro cambió. ¿Vas a dejar que me despidan? La miré directo a los ojos. Voy a dejar que enfrentes las consecuencias de tus acciones, igual que cualquier otra persona. Jessica parecía a punto de llorar, pero todavía seguía peleando contra la realidad. Soy tu nieta. Y esa frase, ay, cómo dolió. Porque claro que era mi nieta, la niña que cargué en brazos, la niña que llevaba al parque, la niña que dormía abrazada a mí durante tormentas. Pero también era una mujer adulta que había humillado públicamente a otros. Me incliné hacia adelante y hablé despacio. ¿Sabes por qué esta silla existe? Jessica guardó silencio. Tu abuelo y yo trabajamos años enteros sin descanso. Pasamos hambre, perdimos noches de sueño, construimos algo basado en respeto, y tú convertiste todo eso en una broma de internet. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Por primera vez, ya no parecía arrogante, parecía perdida. Y entonces deslicé un sobre la mesa hacia ella. Aquí hay 2 caminos para ti, Jessica. Ella miró el sobre confundida. ¿Qué es esto? La miré fijamente. Tu última oportunidad. Jessica se quedó mirando el sobre como si tuviera miedo de tocarlo. Sus manos temblaban poquito. Ya no estaba furiosa. Ahora estaba asustada. Y créeme, mijo, hay una gran diferencia entre una persona arrogante y una persona que por fin entendió que la vida sí tiene consecuencias. La oficina estaba completamente silenciosa. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en la pared. Tic-tac, tic-tac. Jessica tragó saliva. ¿Qué hay ahí dentro? Yo crucé las manos sobre la mesa. 2 opciones. Ella levantó lentamente la mirada hacia mí. Y por primera vez en muchos años, me estaba viendo de verdad. No como la abuela anticuada, no como una señora vieja con un abrigo raro. Me veía como alguien con poder. Como alguien que había construido algo que ella jamás entendió. Deslicé el sobre un poquito más cerca de ella. La primera opción es simple. Sé el soy mismo de esta empresa. Recursos Humanos te dará una referencia neutral y cada quien sigue su camino. Jessica apretó los labios. Yo continué. La segunda opción es mucho más difícil. Ella finalmente tomó el sobre. Lo abrió despacio. Dentro había varios documentos. Levantó la primera hoja y comenzó a leer. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Un voluntariado? Asentí. 6 meses trabajando en uno de nuestros programas asociados para adultos mayores. Jessica frunció el ceño. ¿Sin pago? Sin pago. ¿Hablas en serio? Completamente. Ay, mijito. Pude ver el orgullo peleando dentro de ella, porque la gente acostumbrada a la comodidad cree que servir a otros es un castigo, pero servir muchas veces es lo único que puede salvarte el alma. Jessica dejó caer los papeles sobre la mesa. ¿Y qué tendría que hacer exactamente? Lo que haga falta. Me acomodé lentamente en mi silla. Entregar comida, ayudar en centros comunitarios, escuchar historias, pasar tiempo con personas que tú llevas toda tu vida ignorando. Ella soltó una pequeña risa amarga. O sea, ¿quieres enseñarme una lección? La miré directo a los ojos. No, la vida quiere hacerlo. Yo solo estoy decidiendo si todavía vale la pena darte una puerta para entrar de regreso. Eso la dejó callada. Por unos segundos ya no hubo defensa, solo confusión y dolor. Jessica volvió a mirar los documentos. ¿Y si digo que no? Respiré profundo. Entonces sales de aquí hoy y empiezas de cero en otro lugar. Ella levantó la mirada rápidamente. ¿Eso es todo? No. Me incliné hacia adelante. También vivirás sabiendo que había una silla que pudiste haber merecido y elegiste alejarte de ella. Ay, Dios, esa frase le pegó duro. Lo vi en sus ojos, porque por primera vez entendió que no había perdido solamente un empleo. Había perdido respeto, confianza y quizá la imagen que tenía de sí misma. El reloj siguió avanzando. Tic, tac. Jessica agarró el sobre contra su pecho. Necesito pensarlo. Asentí lentamente. Hazlo. Ella se puso de pie despacio, pero antes de irse se miró nuevamente la gran silla al final de la mesa. La silla de la dueña. La silla que tantas veces imaginó como símbolo de poder. Y entonces le dije algo que jamás olvidaría. Jessica, esta silla no me pertenece por mi apellido. Ella volteó hacia mí. Me pertenece porque la construí. Silencio. Y si algún día quieres sentarte en una como esta, tendrás que construir algo también. Sus ojos brillaron con lágrimas, pero no respondió. Solo salió de la oficina lentamente. La puerta se cerró, y de repente,
Todo quedó vacío otra vez. Ay, mijo. La gente piensa que el poder se siente bien, pero nadie habla del dolor que viene con él, porque yo no me sentía victoriosa, me sentía cansada, triste, como una madre obligada a dejar caer a su hija para que aprenda a levantarse sola. Ese fin de semana Jessica no llamó, ni un mensaje, nada. Y aunque intentaba convencerme que había hecho lo correcto, cada vez que miraba mi teléfono sentía un nudo en el pecho. El lunes, Alan pasó por mi oficina. Jessica entregó su gafete esta mañana. Asentí en silencio. ¿Dijo algo? No mucho, pero todavía no rechaza la segunda opción. Cuando se fue, me quedé mirando la ciudad desde la ventana enorme de mi oficina, los carros pequeños abajo, la gente caminando deprisa, cada persona cargando problemas que nadie más ve. Y pensé en Jessica. Toda su vida creyó que la juventud era poder, que la modernidad era inteligencia, que la gente mayor era lenta, aburrida, inútil. Pero el mundo tiene maneras muy crueles de enseñarte humildad. Esa misma tarde recibí otro mensaje. Era de un diseñador freelance que había trabajado con Jessica. Perdió 2 contratos más. Los clientes vieron el video, cerré los ojos lentamente. Internet no olvida, mijo, y las malas decisiones siempre cobran intereses. Pasaron 3 días. Entonces, el miércoles por la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Jessica. Solo 4 palabras. ¿Podemos hablar mañana? Me quedé viendo la pantalla largo rato. Y aunque parte de mí todavía estaba herida, otra parte sintió alivio. Porque tal vez, solo tal vez, mi nieta finalmente estaba empezando a despertar. Quelterer. Nos encontramos el jueves por la mañana en una cafetería pequeña cerca de mi casa. Nada elegante. Sin fotógrafos, sin globos, sin risas falsas. Solo 2 mujeres sentadas frente a frente, intentando arreglar algo que casi se había roto para siempre. Llegué primero, como siempre. Las personas de mi generación creemos que llegar tarde es faltarle el respeto al tiempo de otros. Pedí té caliente y me senté junto a la ventana. Afuera lloviznaba poquito, y entonces la vi entrar. Ay, mijo. Jessica parecía distinta, sin maquillaje pesado, sin ropa llamativa, sin esa energía ruidosa que antes llenaba cualquier habitación. Traía jeans simples, sudadera gris y el cabello amarrado rápido, como alguien que llevaba días pensando demasiado. Cuando se sentó frente a mí, por primera vez en mucho tiempo, parecía una niña otra vez. Colocó lentamente el sobre la mesa, el mismo sobre que le di en la oficina. He estado pensando mucho. Yo solo asentí. No quería apresurarla. Las verdaderas lecciones necesitan silencio para crecer. Jessica miró su café. Mis amigos dicen que simplemente siga adelante, que busque otro trabajo y ya. Soltó una risita triste. Dicen que exageraron conmigo. Yo no respondí, porque a veces el silencio obliga a la verdad a salir sola. Ella suspiró. Pero no puedo dejar de pensar en lo que dijiste sobre construir algo. Sus dedos jugaban nerviosamente con la taza, y también pensé en el abrigo. Eso me sorprendió poquito. Jessica levantó la mirada. Yo de verdad nunca pensé en todo lo que representaba. Ay, Dios, escuchar eso me dolió, pero también me dio esperanza, porque la gente arrogante rara vez reflexiona, y Jessica estaba empezando a hacerlo. Entonces, pregunté suavemente, ¿qué decidiste? Ella respiró profundo, muy profundo, como alguien a punto de saltar al agua fría, y luego dijo, voy a hacerlo. El voluntariado. Sí, su voz tembló apenas. No porque quiera recuperar un puesto, sino porque... Se quedó callada, los ojos se le llenaron de lágrimas. Porque ya no quiero ser la persona del video. Ay, mijo, esas palabras tocaron algo dentro de mí, porque por primera vez, Jessica no estaba pensando en castigos, estaba pensando en quién era realmente, y eso cambia todo. Le expliqué cómo funcionaría el programa, un centro comunitario en la zona este de la ciudad, adultos mayores, programas de comida, ayuda tecnológica básica, trabajo real, nada glamoroso, nada de oficinas modernas con café gratis y música trendy. Jessica escuchó todo sin interrumpir. Después preguntó bajito, ¿no me van a pagar nada? Negué con calma. No. Ella soltó una pequeña risa nerviosa. Wow, esto sí da miedo. Yo sonreí poquito. Así se siente empezar desde abajo, corazón. Silencio, la lluvia golpeaba suavecito las ventanas. Y entonces Jessica dijo algo que jamás olvidaré. Creo que nunca había hecho algo para otros sin esperar algo a cambio. Ay, Dios.
Qué frase tan triste y tan honesta al mismo tiempo. La miré largo rato, y por un segundo volví a ver a la niña pequeña que me ayudaba a hornear galletas en Navidad. La niña que todavía no se había llenado de orgullo. Jessica deslizó el sobre hacia mí. Voy a terminar los 6 meses completos. Asentí despacio. Bien. Pero luego levanté un dedo. Escúchame bien, mija. Ella me miró atenta. Esto no es para impresionarme a mí, ni para recuperar privilegios, ni para limpiar tu imagen. Me incliné un poquito hacia adelante. Esto es para descubrir qué clase de persona quieres ser cuando nadie te esté mirando. Silencio. Jessica tragó saliva y asintió lentamente. Entiendo. Y esta vez, creo que de verdad entendía. La semana siguiente empezó en el centro comunitario. El primer día, Carla, la directora, me llamó por teléfono. Tu nieta llegó puntual, me dijo, pero se nota que jamás ha hecho trabajo duro en su vida. No pude evitar reírme poquito. Jessica comenzó entregando comidas en una camioneta vieja, subiendo escaleras, cargando cajas pesadas, mojándose bajo la lluvia. Nada parecido a las oficinas modernas donde antes se quejaba si el aire acondicionado estaba muy frío. Los primeros días llegó agotada, adolorida, frustrada, pero seguía regresando. Y eso era importante, muy importante. Una noche me llamó inesperadamente. Hoy ayudé a un señor con su teléfono viejo. ¿Sí? Escuché una pequeña sonrisa en su voz. Se llama Walt. Tiene como 82 años y todavía usa un flip phone súper antiguo. Soltó una risita suave. Antes me habría burlado de eso. Yo guardé silencio. Jessica continuó. Pero él me dijo que no quiere cambiarlo porque fue el último regalo que le dio su esposa antes de morir. Ay, mijo. Ahí estaba, la grieta, el momento exacto donde el corazón empieza a abrirse. Jessica respiró lento al otro lado del teléfono. Solo quería que funcionara otra vez para poder escuchar los mensajes de voz de ella. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Porque las personas mayores no se aferran a objetos por terquedad. Nos aferramos a recuerdos. Jessica habló bajito. Creo que por primera vez entendí eso. Miré mi viejo abrigo colgado junto a la puerta y sonreí despacito, porque quizá, solo quizá, mi nieta estaba empezando a ver el mundo con otros ojos. Pasaron las semanas, y poco a poco algo empezó a cambiar en Jessica. No fue de golpe. La gente no cambia así nomás, mijo. El orgullo sale lento, como espinas enterradas profundo. Pero yo podía escucharlo en su voz. Las primeras veces que hablábamos, todavía se quejaba. El sistema del centro es súper viejo. Todo tarda demasiado. La camioneta parece de los años 90. Y yo solo decía, porque algunas lecciones no necesitan sermones, necesitan tiempo. Pero luego, las conversaciones empezaron a sonar diferentes. Una noche llegó a mi casa inesperadamente. Traía una bolsa con pan dulce caliente. Te traje conchas, Granma. ¡Ay, Dios! Jessica jamás llegaba sin avisar. Eso ya era una señal. Nos sentamos en la cocina y empezó a contarme cosas del centro comunitario. Hoy conocí una señora llamada Elena, dijo mientras servía té. Tiene 79 años y todavía trabaja arreglando ropa desde su casa. Sonrió poquito. Sus manos tiemblan, pero cose precioso. Sentí algo apretarme el pecho, porque eso me recordó muchísimo a mí. Jessica siguió hablando. Me enseñó fotos de cuando era joven. Era guapísima. Después soltó una risa suave. Y honestamente, sigue siendo cool. Yo levanté una ceja divertida. ¿Cool? Jessica se rió. Sí, Grandma, cool. Y entonces pasó algo que jamás pensé escuchar de ella. Antes creía que hacerse viejo era como perder valor. Silencio. Miró su taza. Pero ahora siento que la gente mayor carga mundos enteros encima. Ay, mijo. Ahí fue cuando entendí que el cambio ya había comenzado de verdad. Porque la empatía aparece justo cuando dejas de verte solo a ti mismo. Las semanas siguieron avanzando. Jessica empezó a ayudar en talleres tecnológicos para adultos mayores. Les enseñaba a usar videollamadas, a enviar fotos, a abrir correos electrónicos, y al principio se desesperaba muchísimo. No, don Ricardo, no le pique 20 veces al mismo botón, pero luego aprendió a respirar. Aprendió paciencia. Una tarde me llamó riéndose. Walter accidentalmente puso un filtro de gato durante una videollamada con su hija. No pude evitar soltar una carcajada. Jessica también se rió fuerte. ¿Y sabes qué fue lo más triste? ¿Qué cosa? Su voz bajó suavemente.
que me dijo que esa llamada fue el mejor momento de toda su semana. Silencio, porque mucha gente no entiende algo muy importante, mijo. La soledad pesa más cuando envejeces, los hijos se ocupan, los amigos mueren, las casas se vuelven silenciosas, y a veces, una simple llamada puede salvarte el corazón. Oh, Jessica empezó a darse cuenta de eso. Cada historia que escuchaba la iba cambiando poquito a poquito. El veterano que todavía dormía con una foto vieja bajo la almohada. La señora que seguía cocinando para un esposo que ya no recordaba su nombre. El maestro jubilado que corregía tareas gratis porque extrañaba enseñar. Historias. Historias reales. Historias humanas. No memes, no chistes, no contenido para internet. Una tarde, después de casi 3 meses en el programa, recibí un mensaje de Jessica. Era una foto. Ella estaba sonriendo junto a Walter, los dos sosteniendo el teléfono viejo que finalmente habían logrado reparar. Dender debajo escribió: «Gracias por obligarme a hacer esto». Me quedé viendo la foto largo rato, porque detrás de esa sonrisa ya no veía a la muchacha arrogante de la fiesta. Veía a alguien que empezaba a entender el valor de las personas, y eso vale más que cualquier puesto corporativo. Pasaron unos días más. Entonces un domingo Jessica volvió a aparecer en mi casa, pero esta vez traía algo en las manos. Una carta doblada. Se sentó frente a mí nerviosa. Escribí esto. Tomé la hoja lentamente. ¿Qué es? Ella tragó saliva. Una disculpa. La miré sorprendida. Jessica bajó la mirada. Para recursos humanos, para los clientes, para ti. Ay, mijo, eso sí me rompió. Porque las disculpas reales son difíciles, muy difíciles, especialmente cuando ya no sirven para evitar consecuencias. Abrí la carta despacio, y mientras leía, sentí los ojos húmedos. Jessica admitía todo, sin excusas, sin culpar al alcohol, sin decir, solo era una broma. Reconocía el daño, la arrogancia la falta de respeto. Incluso mencionó a algunos clientes mayores, diciendo que lamentaba haberlos hecho sentir invisibles. Cuando terminé de leer, levanté lentamente la mirada hacia ella. Jessica estaba nerviosa como una niña esperando calificaciones. ¿Está muy mal escrita? No pude evitar sonreír poquito. No, corazón. Doblé la carta cuidadosamente. Está honesta. Y honestidad, eso ya es muchísimo más raro que inteligencia hoy en día. Jessica soltó el aire como si hubiera estado aguantando la respiración durante horas. Luego miró mi abrigo colgado junto a la puerta y dijo algo bajito. Ahora entiendo por qué nunca lo tiraste. Miré el abrigo también, sus costuras gastadas, sus años encima, toda una vida cosida en lana vieja, y respondí suavemente, porque algunas cosas envejecen, pero nunca pierden valor. Para el 5.º mes, Jessica ya no era la misma. Ay, mijo, se notaba en todo, en cómo hablaba, en cómo escuchaba, hasta en cómo caminaba. Antes entraba a cualquier lugar como si el mundo le debiera atención. Ahora, aprendió a mirar a la gente a los ojos. Y eso cambia muchísimo a una persona. Una tarde de domingo llegó otra vez a mi casa sin avisar. Pero esta vez traía flores pequeñas y una bolsa de mandarinas. Te traje fruta porque siempre dices que no comes suficiente vitamina C. Solté una risita. Miso más. Ahora me regañas tú a mí. Jessica sonrió, pero había algo distinto en esa sonrisa. Ya no era presumida, era tranquila. Nos sentamos en la cocina mientras yo preparaba té. Y entonces empezó a contarme sobre una pareja de ancianos que había conocido en el centro comunitario. Llevan 60 años casados, Grandma. Se quedó sonriendo sola. 60. Negó con la cabeza como si todavía no pudiera creerlo. Él ya casi no escucha bien, y ella tiene artritis terrible. Pero siguen peleándose por tonterías y luego se agarran la mano como novios. Ay Dios, sentí un golpe suave en el corazón, porque eso me recordó muchísimo a Robert y a mí. Jessica siguió hablando bajito. La señora me regaló un frasco de mermelada casera. ¿Sí? Y me dijo algo raro. Levanté la mirada. ¿Qué te dijo? Jessica sonrió despacito. Me dijo, llévale esto a tu abuela. Las mujeres fuertes siempre reconocen a otras mujeres fuertes. Silencio. Ay, mijo. Casi se me salen las lágrimas ahí mismo, porque la gente mayor reconoce el dolor en otros ancianos sin necesidad de explicaciones. Jessica jugó nerviosamente con la cucharita del té. Antes, yo jamás habría entendido algo así. La miré con calma, y ahora, sus ojos se humedecieron poquito.
Ahora creo que las personas mayores cargan historias tan pesadas que el simple hecho de seguir vivos ya merece respeto. Dios mío. Ahí estaba, la lección completa. No vino de recursos humanos, no vino del despido, no vino del dinero perdido, vino de escuchar historias humanas. Porque el corazón solo cambia cuando deja de vivir para sí mismo. Jessica respiró profundo. También entendí algo sobre ti. Yo levanté una ceja. Así, asintió lentamente. Yo nunca te vi realmente. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. Pero seguí escuchando. Solo veía a mi abuela, la señora del abrigo viejo, la que no entendía redes sociales, la que hablaba demasiado de antes. Bajó la mirada. Nunca pensé en todo lo que tuviste que vivir para convertirte en quien eres. Ay, mijo, a veces los hijos y nietos creen que nacimos viejos. Como si nunca hubiéramos tenido sueños, miedo, hambre, corazón roto. Pero nosotros también fuimos jóvenes alguna vez. Jessica sacó entonces una hoja doblada de su bolso. Quiero mostrarte algo, era otra carta, más larga esta vez. La había escrito para sí misma, no para HR, no para conseguir trabajo, para ella. Me permitió leerla ahí mismo, y mientras avanzaba línea por línea, sentí un nudo en la garganta. Jessica hablaba de vergüenza, de arrogancia, del vacío que sentía viviendo solo para verse moderna y aceptada. Escribió algo que jamás olvidaré. Pensé que ser joven me hacía mejor. Pero ahora entiendo que crecer no significa envejecer. Significa aprender a ver el valor de otros antes de perderlos. Ay, Dios. Tuve que quitarme los lentes un momento, porque ya no estaba leyendo a la niña superficial de la fiesta. Estaba leyendo a una mujer que finalmente estaba despertando. Cuando terminé, Jessica me miró nerviosa. ¿Crees que de verdad cambié? La observé largo rato, y luego respondí con honestidad. Creo que apenas estás empezando. Ella soltó una pequeña risa entre lágrimas. Después miró mi viejo abrigo otra vez. Ese abrigo ya se había convertido casi en un símbolo entre nosotras. Jessica sonrió suavemente. ¿Sabes algo raro? ¿Qué cosa? Ahora cuando veo personas mayores en la calle, ya no pienso viejos. Su voz bajó poquito. Pienso, ¿cuántas historias cargarán encima? Ay, mijo. Sentí tanto orgullo en ese instante. No orgullo de dueña, no orgullo de dinero, orgullo de abuela. Paul Space. Esa noche, después de que Jessica se fue, me quedé sola en la cocina mirando el abrigo colgado junto a la puerta. Y pensé en Robert, en cuánto habría amado ver esto. Porque él siempre decía algo muy cierto. La vida no se trata de evitar errores, sino de qué haces después de cometerlos. Y Jessica, por fin, estaba haciendo lo correcto. 2 días después envié su carta a Recursos Humanos, pero añadí una nota muy importante. No considerar esto como solicitud de recontratación, porque quería asegurarme de algo, que sus disculpas fueran reales, no una estrategia, no una transacción, solo verdad. Y quizá por primera vez en muchos años, mi nieta finalmente estaba aprendiendo algo que ningún título universitario enseña. El respeto no se exige, se demuestra. Walster, Herve. Cuando los 6 meses finalmente terminaron, Jessica ya era parte del centro comunitario como si siempre hubiera pertenecido allí. Ay, mijo, la querían muchísimo. La muchacha que antes se burlaba de los adultos mayores, ahora organizaba talleres de tecnología para ellos, ayudaba con eventos y hasta conseguía donaciones para el programa de bodas. Y lo más increíble, ya casi no miraba el teléfono mientras la gente hablaba. Eso solito ya era un milagro moderno. En Geshan, un viernes nos reunimos para almorzar y celebrar el final de su voluntariado. Fuimos a un restaurante pequeño, tranquilo, nada lujoso. A mí nunca me gustaron los lugares pretenciosos. Jessica llegó temprano, y cuando se sentó frente a mí, sonrió nerviosa. Tengo que contarte algo. Tomé un sorbo de té. Te escucho. Ella respiró profundo. Carla me ofreció trabajo fijo en el centro comunitario. La miré sorprendida. Ensintió, medio tiempo al principio, pero pagado esta vez. Sonrió poquito, y quiero aceptarlo. Ay, Dios. Sentí algo calientito en el pecho. No era exactamente orgullo, era algo más tranquilo, más profundo. La sensación de ver a alguien encontrar finalmente su camino. Jessica jugó nerviosamente con la servilleta. No sé si todavía quiero regresar al marketing corporativo, al menos no como antes. La observé en silencio, y luego pregunté suavemente, ¿y qué es lo que quieres ahora?
Jessica miró por la ventana unos segundos. Quiero hacer cosas que sí importen. Silencio. Qué frase tan sencilla y tan poderosa. Porque mucha gente pasa toda la vida trabajando sin preguntarse eso jamás. Le sonreí despacito. Entonces hazlo. Jessica soltó el aire como si necesitara escuchar permiso. Tal vez algún día pueda ganarme un lugar en una de tus empresas. Sus ojos se encontraron con los míos. Pero quiero hacerlo bien, no por mi apellido. Ay, mijo, casi lloro ahí mismo, porque por fin entendió algo fundamental. Las puertas pueden abrirse por conexiones, pero el respeto no. Le tomé suavemente la mano. Esa es la única manera en que vale de verdad. Las semanas siguieron pasando, y poco a poco la familia empezó a notar el cambio también. Jessica escuchaba más, interrumpía menos, hasta ayudaba a su tía con las bolsas sin que se lo pidieran. En sí, pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas revelan el corazón de una persona. Y entonces llegó la primavera. Jessica organizó una comida familiar en su apartamento. Cuando llegué vi algo que me dejó pensando. Sus amigos estaban ahí. Sí, los mismos de aquella fiesta, los mismos que se habían reído de mí y del abrigo. Pero esta vez el ambiente era diferente, más humano, más cálido. Jessica me recibió en la puerta con una sonrisa enorme. Grandma, todos ella es Margaret. No dijo mi abuela rara, no dijo la del abrigo. Dijo mi nombre con orgullo, como si finalmente entendiera quién era yo. Nos sentamos todos a comer, y algo me llamó la atención enseguida. Nadie sacó teléfonos para grabar. Nadie hizo comentarios crueles. Nadie se burló de mi abrigo. Solo hubo conversación. Real. Humana. A mitad de la comida una de las amigas preguntó, «¿Ese es el famoso abrigo del video?» Miré hacia la silla donde lo tenía colgado. Antes de que pudiera responder, Jessica habló primero, y su voz sonó firme. «Ese abrigo es el motivo por el que mi familia tiene todo lo que tiene hoy». Silencio total. Jessica continuó. Mi abuelo y mi abuela construyeron una empresa usando ese abrigo bajo nieve, hambre y trabajo duro, y yo fui demasiado inmadura para entenderlo. Ay Dios. Nadie dijo nada por unos segundos, pero pude ver algo importante en las caras alrededor de la mesa. Respeto. Y ahí entendí que la lección ya no era solo para Jessica. Había alcanzado a otros también. 2 semanas después fui a la oficina para una reunión trimestral. Mientras caminaba por el lobby, a Jessica, hablando con Alan y varias personas del centro comunitario. Traía carpetas en las manos y estaba explicando ideas para una colaboración social con la empresa. Se veía segura, pero diferente, no arrogante, segura desde la humildad. Cuando me vio, sonrió y se acercó rápido. Estamos proponiendo un programa tecnológico para adultos mayores con apoyo de la empresa. Levantó una ceja divertida. ¿Crees que quieran escucharnos? Sonreí. Serían muy tontos si no lo hacen. Jessica soltó una risa suave, y en ese momento comprendí algo muy importante. La muchacha que antes usaba internet para humillar personas, ahora quería usarlo para ayudarlas. Eso sí era crecer. Pero lo más especial pasó meses después. Una tarde Jessica llegó a mi casa con una bolsa grande. «Te traje algo». Fruncí el ceño divertida. «¿Otra vez fruta?» Ella soltó una carcajada. «No, Grandma». Sacó entonces una caja elegante, y dentro había un abrigo nuevo, azul marino, lana gruesa, hermoso pero sencillo, muy parecido al mío. Pasé lentamente los dedos sobre la tela. «Jessica». Ella sonrió nerviosa. «Pensé que tal vez necesitabas uno para el próximo capítulo». «Ay, mijo». Sentí un nudo enorme en el pecho, porque ese regalo no era solo ropa, era comprensión, era respeto, era amor. Miré mi viejo abrigo colgado junto a la puerta, todavía fuerte, todavía digno, y luego miré el nuevo, sonreí despacito. Creo que el viejo todavía aguanta unos inviernos más. Jessica se rió entre lágrimas, igual que tú, Grandma.